tal? Buenas noches. Un episodio más de ¿Y ahora qué pasa? Por Comunidad Organizada, canal de EVA TV, el streaming más peronista y federal de la República Argentina. Hoy es viernes, este programa sale el domingo, pero este día viernes es un día en donde estoy particularmente de buen humor. ¿A qué se debe, ¿Vos Marisa? cómo estás, Nicolás Aroma? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Se debe a que tuve buen humor, básicamente, porque pasan cosas ¿Pasa lindas. seguido igual eso o no? No. Ah, no. No pasa seguido. No lo quería decir yo. No pasa seguido. No soy una persona naturalmente optimista. No es tan así. No, estoy contenta porque me gustó mucho el partido. Anoche jugó la selección. Cátedra de fútbol. Hermosísimo. Tal vez el último partido del gran capitán. En Argentina. En Argentina, ¿sí? Eso me da nostalgia. No tristeza, me da un poco de nostalgia. No, es que ya nos ha dado demasiado. No y la verdad más. que futbolísticamente el nivel es altísimo. Yo hablaba ahí recién con un amigo también futbolero y digo, no se ve todos los días durante tanto tiempo una selección que juegue y que supere a los rivales de una manera tan apabullante en la cancha. O sea, eso no es tan fácil. Sí. Y parecen cosas simples. Y es son que lo muy hacen difíciles ver de simples, hacer. y ayer le decía a mi marido que sentía que éramos varias generaciones que habíamos tenido la suerte de ver esta selección. Sí, claro. Hermosísimo, hermosísimo. Boca viene bien. Boca viene remontando bastante bien más, y la verdad que también bien. me tiene muy contento por eso. Viste que es el bueno, Paredes ayer la rompió. La rompió. La rompió, lo que viene haciendo en Boca, ¿no? Hermoso. Estoy contenta porque va a empezar la primavera, aunque todavía hace frío. Y voy a decir que me regodeé un poco, esto estaba mal, pero me regodeé un poco de ver que el gobierno nacional se ha vuelto ¿te acordás ese sketch que tenía? Vos sos muy joven, Nicolás, pero los tres chiflados cuando empezaban a golpearse, a correr entre sí así, que vos decías, acomódense. Y traigo los Nunca los he visto, los tres chiflados, no sé qué es eso, pero bueno. No, bueno. No he visto los tres chiflados. Bueno. No lo voy a mostrar, pero le voy a pedir perdón a nuestro invitado porque Nicolás no tiene cultura popular. ¿Tampoco viste el Superagente 86? Tampoco. Bueno, pero si vos lees o escuchás las declaraciones de Bullrich... No conozco nada de eso. Bueno, pero si vos ves y escuchás las declaraciones de Bullrich, te darías una idea de lo que se trataba. Porque básicamente, con el quilombo que tienen encima con la alta coimera, Patricia, perdón, no, con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, Patricia salió a decir que esto era un complot casi del caos, del grupo Caos, que eran los rusos soviéticos que combatían contra Control en el Superagente 86. Vergonzoso. Pero de esto vamos a hablar enseguida con el invitado. Lo que no me pone contenta y me preocupa muchísimo es de lo que te va a tocar hablar a vos, pregonero de malas noticias, pero es que cuando salieron ahora a celebrar el intervencionismo en el dólar, yo dije, bueno, esto ya está oliendo más que a podrido. Pero explícanos vos, porque ya no flota. Claro, no, me parece que, bueno, lo hemos venido hablando en muchos programas. Había muchos puntos que hacían ver que la sostenibilidad del plan económico era como arena entre los dedos. ¿Por qué? Porque los fundamentos que supuestamente el gobierno, la política económica del gobierno apostaba a esos fundamentos no están. Que era, por ejemplo, el tema de la acumulación de reservas, que era sostener el dólar, que en teoría estaba en la lógica del mercado, es decir, la cotización del dólar flota porque es el mercado de cambios el que decide cuál es la cotización. Bueno, resulta que se han terminado de quemar todos los papeles, ya no solo de la escuela austríaca, sino también de la escuela ortodoxa clásica, porque el gobierno ya directamente reconoce y reconoció que va a tener que intervenir, y ni siquiera lo va a hacer con el organismo que en el mundo se utiliza para intervenir el mercado de cambio, que es el Banco Central, sino vía Tesoro, para sostener el dólar. Yo siempre dije, el gobierno se estaba quedando con pocas cartas, lo charlamos acá, para jugar. Y estaba jugando cartas o tiros de única vez. Entonces te empezaba a quedar sin balas en la cartuchera. Tirás uno, blanqueo de capitales, bueno, sostuviste el dólar 3 meses. Tirás otro, Fondo Monetario Internacional que te hace ingresar 12.000 o 20.000 millones de dólares, sostenés 3 meses más y liberás el cambio, la compra de dólares
y tirás 3 meses más. El tema es que ya no te quedan más balas de ese calibre. Y ahora todo movimiento te implica un esfuerzo grande para una resolución de poco tiempo. Claro. Se estaba haciendo, lo dijimos hace varias semanas, muy largo el proceso de octubre. Hay que escuchar a Nicolás Aroma, señora. No, Señor, pero el tipo era evidente. sabe lo que ve y lo dice. Yo te decía que se estaba haciendo muy largo el camino a octubre. Sí. Bueno, cada vez lo veo más largo. Y eso que el tiempo pasa hacia adelante. Nada Ahora, más. explícame esto. ¿Están blanqueando algo que ya venían haciendo? En parte sí. Ya venían interviniendo el precio del dólar, Sí, ¿verdad? los que están en el tema saben que ya habían intervenciones directas desde el Estado, en este caso el Tesoro, para bajar el dólar. Y ojo, además de las intervenciones en el mercado de futuros, que es otro tema. Eso por un lado. Y ahora directamente reconocen que con lo que tienen van a intentar poner los dólares sobre la mesa para aguantar. El plan aguantar, nunca mejor dicho, es ahora. Juega pleno, all-in, como se dice en el póker, a octubre, a lo que pase en las elecciones. Porque para mi entender, el plan económico está agotado. Está totalmente quebrado y va a aguantar en una especie de última bala electoral a ver si puedes generar una transición hacia otro plan. Porque esto se acabó. Esto se acabó. Lo reconoció el Ministerio de Economía al decir, bueno, vamos a quemar nuevamente los libros por última vez y vamos a tener que intervenir por el dólar. ¿Y por qué el dólar? Porque está claro que es la variable a sostener. La recesión, los despidos, los salarios tienen un tiempo que se diluye y que es difícil percibirlos de manera directa. Ahora, el dólar es directo. Entonces va a apostar todo a que el dólar no suba para que la inflación no suba. La inflación de septiembre, de agosto, digo que la vamos a conocer ahora, no va a tener buenos. Y estará cerca del 2, pero ya empieza una tendencia creciente de hace unos meses. Entonces ya hay 2 meses que no bajó. Y última pregunta como para terminar de deprimirnos. Digamos, ¿cuánto aguanta el intervencionismo en el dólar? Digo, ¿cuántos dólares vamos a quemar? Porque en enero tenemos un vencimiento, por eso te pregunto. Y ahí va a depender mucho de cuánto sea el riesgo y la demanda de la gente en este periodo eleccionario que viene bravo. La gente le hizo caso a Caputo, compra campeón. Bueno, eso, la canchereada evidentemente pagó muy mal y hoy se debe estar arrepintiendo. De hecho, Caputo yo no creo que tenga mucho más para aportarle al gobierno y tarde o temprano saldrá. Ya va a encontrar una playa para ir a descansar. Pero me faltó una cosa de decirte por qué estaba contenta. Porque ayer, en el Congreso, el veto fue ley. Y la emergencia por discapacidad rompió el cerco del veto presidencial y hoy es ley, lo que me pone extremadamente contenta porque esa es una lucha de un colectivo que con la vulnerabilidad que representa tener personas con discapacidad en tu familia o ser una persona con discapacidad, ha enfrentado la lucha de un gobierno que los tiene como uno de sus puntos preferidos de crueldad, ¿no? Mujeres, jubilados, personas con discapacidad. Y ayer el Congreso ratificó la ley de emergencia en discapacidad, lo que me pone muy contenta y que demuestra que estas elecciones sí son importantes porque quienes estuvieron sentados en esas bancas fueron los verdaderos opositores al gobierno nacional, que se sentaron, que dieron el debate y que votaron a favor de intereses del pueblo. ¿Quiénes no lo hicieron? Porque se levantaron y no trabajaron una vez más Mariana Jury y el reposera Madeline Mendoza, que es Rodolfo Suárez. Sí, más que no trabajar, es como me suena a recibir órdenes directas para no hacerlo, ¿no? Son arrastrados, eso ya lo sabemos. Digo. Pero sí, tampoco lo hicieron. Así que a mí me encantaría que en esta campaña pudieran dar algún tipo de explicación, porque eso se trata. Rendir cuentas es una de las obligaciones que tienen los legisladores y las legisladoras, y lo tienen que hacer de cara al pueblo. Así que ojalá que alguien los increpe, ¿sí? Porque sabemos que tienen cierta todavía blindaje mediático, y de eso y de otros temas vamos a hablar con nuestro invitado, al que le vamos a dar la bienvenida.
vamos a decir que estamos un poco intimidados con el Nico. Sí, porque, claro. Nuestro porque invitado, hay uno que sabe de verdad. Claro, es el que sabe de verdad. No, nosotros venimos acá a jugar a que hacemos comunicación, y que tenemos al lado es un periodista de altísima trayectoria. Le pedí a la Carola que me pusiera todos los lugares donde había trabajado y me dijo que era imposible, que nos llevaba casi todo el programa, pero es de los periodistas reconocidos por su objetividad, por su independencia en la provincia y fundamentalmente por su coherencia. Hoy está en CNN y es el señor Ricardo Rodríguez, al que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes Ricardo, por la invitación. Gracias, Ricardo. Por coparte a venir. Muy amables. Nosotros queríamos charlar con vos de un tema que es, en medio de todo el quilombo, parece que se diluye, que es que en razón de todo lo que ha pasado, el conocimiento de los audios de Españolo y de los audios que no conocimos de Karina, surge en la República Argentina un tema que creíamos superado, que era la censura previa. Censura previa que es inconstitucional, aparte, porque la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión justamente sin censura previa. ¿Vos entendés que esta práctica puede volverse común? ¿Vos crees que es el principio de algo o que va a ser un hecho aislado? Es una práctica que nosotros vivimos durante muchos años en la Argentina, durante los gobiernos de facto. Claro. Creo que uno de los primeros pasos que se dio en materia de censura en la Argentina, de los últimos años estamos hablando, si querés tomamos los 70 para acá, fue la famosa decisión que tomó un gobierno militar de ceder papel prensa a 3 grupos de medios importantes, Clarín, Nación y La Razón, para empezar a partir de allí a generar, obviamente, quiénes eran los que realmente podían trabajar dentro del periodismo argentino. Pero es una práctica que vuelve, pero vuelve de una manera realmente muy delicada, que es la actuación de un juez. Cuando la justicia decide avanzar con algo que se supone y se sabe que es inconstitucional y le da la razón a un gobierno, evidentemente que tenés 2 lecturas. O el juez no conoce la Constitución o no sabe concretamente su trabajo, o lo otro lo hace porque en definitiva está en un problema, y para evitarse un problema mayor, porque este juez está muy cuestionado, evidentemente que a futuro va a necesitar una mano en el Consejo de la Magistratura. 9 denuncias tiene. 9 denuncias. 9 denuncias, una de abuso es grave, pero y con declaraciones en la justicia, es decir, con testimonios concretos, ¿no?, de esta situación. Entonces, cuando vos ves todo esto, que bien lo marcabas vos, la censura previa, en la Argentina nunca ocurrió en democracia la censura previa. Y es la primera vez que se da un caso de estas características, donde automáticamente le prohíben a los medios publicar, difundir un audio del que no se sabe de qué se habla. Vos sabés que leía parte de la cautelar que presenta Fontevecchia, ¿viste? Sí. Fontevecchia presenta una cautelar en nombre propio para que se permita la publicación. Hay un párrafo que me dio mucha risa porque decía: se está prohibiendo la publicación de audios que no conocemos porque ponen en riesgo la seguridad pública nacional, pero como no la conocemos, tal vez ponga en riesgo la economía de las Maldivias, o tal vez ponga en riesgo una situación en Yugoslavia, o tal vez ponga en riesgo que Racing vaya al descenso. Digo, es tan absurdo censurar algo que no conocíamos. ¿Qué habrá detrás? Esa es la pregunta que nos aparece también. Generar más suspicacias de las que pretenden evitar. Claro, digo, ¿no? Yo te pongo un caso, por ejemplo. Cuando el gobierno nacional, en época de la Rúa, decide avanzar con el famoso corralito, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente que una información de ese tipo, por allí sí podrías decir, che, es una información para analizar, en una redacción te llega un dato de esa característica, lo analizás y decís a quiénes perjudicamos y a quiénes beneficiamos, ¿no? Entonces ahí está la apuesta del periodismo. Análisis. Sin embargo, no es que, porque allí inclusive hasta te podés autocensurar, que lamentablemente existe, dentro del periodismo existe esa cuestión de la autocensura. Pero en este caso es distinto, porque fíjate vos que estábamos hablando de volver a Radio Colonia.
Y quiero contar a la gente que cuando en la época durante la guerra de Malvinas, hubo un hecho muy particular. Como los medios aquí estaban todos en poder del Estado, su gran mayoría, y la mayoría difundía pura y exclusivamente lo que el gobierno militar decidía, muchos argentinos con información enviaban sus datos a Radio Colonia. Y desde Radio Colonia en Uruguay se difundía, y esto evidentemente que al gobierno le generó un problema en estos días, porque yo creo que no hubo en realidad una operación como para decir, che, mandemos todo a Radio Colonia. Fue nada más que una cuestión de aparecer en un título y decir, che, ojo, ahora Radio Colonia va a difundir los títulos y se va a enterar todo Buenos Aires. Exacto. Me imagino que en estos días el rating de Radio Colonia tiene que haber... Bueno, sí, lo leía, que había aumentado las visualizaciones, que había sido escandaloso. Y sí, obvio, generaron el efecto contrario. Es que era natural, creo que pasara eso. Pero bueno, yo creo que es grave. Pero vos sabés que yo no sé si la gente ha tomado dimensión de lo que significó este fallo de la justicia o esta decisión del gobierno de avanzar sobre un juez que está complicado, muy, muy comprometido, que era el que le podía dar o ponerle atención a ese tipo de pedidos para que se lleve adelante un fallo de esta característica. ¿Por qué? Porque si vos le coartás al periodista la posibilidad de expresarse, dar a conocer un hecho o generar, porque acá lo único objetivo que hay es el hecho, ¿no? Claro. Lo subjetivo es todo lo que nosotros después vamos dando en consideración. Pero si vos realmente le estás prácticamente poniendo un freno, es la gente la que se perjudica. O sea, mirá, a mí periodísticamente, claro que me afecta, pero a la gente la perjudica aún más porque no recibe la información que tiene que recibir. Y eso es delicado, eso es delicado. Claro. Lo peor que puede haber es un pueblo que no entiende o no escucha o no sabe de lo que está pasando. Y en la Argentina hemos tenido cientos de casos de esas características, ¿no? Donde de pronto la gente recibe un mensaje fragmentado, direccionado, y que evidentemente esto genera preocupación. Estamos ante un gobierno que es muy, pero muy, 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 no voy a decir, no utilizar la palabra peligroso, pero sí es un gobierno de cuidado. Que no sabes con qué se va a levantar al otro en la mañana temprano el presidente y va a decidir qué hacer con ciertos temas, ¿no? Porque evidentemente es un presidente que se mueve por o intuición, momentos, sensaciones, o porque alguien evidente le dice o le llena la cabeza o le genera un espacio para pensar hacia dónde tiene que ir en la mañana. Es un presidente del día a día. Milei es un presidente del día a día. No es un presidente que tenga un programa, un proyecto, un plan. El único plan que tiene él es que necesita que le cierren los números del Estado, achicar el Estado todo lo que más pueda, evidentemente con una situación muy particular, no sacando de donde no tiene que sacar, para llevar como el caso de los discapacitados o el caso de los jubilados, pero evidentemente que es un presidente del día a día. Y eso es preocupante, porque yo no sé como periodista qué va a pasar mañana. Una vez que, me parece a mí que la Cámara va a rechazar. Lo que me extraña es que todavía no se haya avanzado con una medida de estas características tan rápido, porque esto necesita una solución rápida. Sí, y va a pasar después del 7 ya, definitivamente, claro, sí. ¿No? Digo, además de esto se da en un contexto de un gobierno que pregona la libertad de expresión y la libertad de los individuos como su máximo objetivo. Es su defensa ante todos los exabruptos del presidente. Claro, estamos hablando de un gobierno que ha llegado aquí en nombre de la libertad, y la libertad individual y la libertad de expresión. O sea, realmente es todo lo contrario a lo que evidentemente discursivamente se está hablando. Y eso llama mucho más la atención, ¿no? Porque ya también indica, como vos decís, que no hay ningún tipo de previsibilidad de lo que se está haciendo. Yo me pongo un poco en el papel de los inversores que no llegan, el mercado que no llega, ve esto con otros lentes, digamos, no los argentinos, y dice, esto es un escándalo. O sea, acá no se puede confiar. Esa seguridad jurídica que tanto nos han incorporado como un elemento, como un bien público, como la información, como un bien público, que es tan importante para que aparezcan las inversiones y que Argentina se desarrolle, bueno, la estamos
el mismo presidente o el entorno presidencial la está destruyendo directamente con este tipo de medidas, y a mí sí me sorprendió algo, ustedes podrán explayarse en lo jurídico periodístico, la velocidad con la que salió el fallo. Sí. Y lo que está tardando la Cámara. Claro, lo que está tardando la Cámara va a tardar, pero después del 7 de septiembre, me imagino, la justicia ¿no? federal tiene tiempos políticos, esto ya es inocultable. Sí, totalmente. Otro gran problema. Sí, que la justicia tenga tiempos políticos preocupa. Sí. Porque... Ojo, pero la justicia tiene tiempos políticos en todos lados. Estoy de acuerdo. Y acá en Mendoza en particular. Y te voy a dar un caso concreto, me parece a mí importante. Francisco Pérez, ex gobernador de Mendoza, tiene una causa judicial desde hace ya 16 años. Claro. No se ha movido. Daniel Orozco, que en su momento era el mejor intendente de Iberoamérica. Un mes duró ese cargo. Sí. Claro, que en definitiva el hombre automáticamente decide irse del espacio porque quería ser vicegobernador o gobernador, vaya a ser, se va con otro espacio político. Una causa que se aceleró de manera increíble. Es decir, fue una cuestión muy veloz, un meteoro. Directamente avanzó. O sea, los tiempos de la justicia están directamente ligados con la política, no hay duda de esto, ¿no? Y hay fallos que... Y no pasa solo en la justicia federal, entonces. No. En el fuero ordinario, fuero ordinario de Mendoza parece que es más común de lo que parece. Necesitamos un programa de 5 horas para que hablemos de la justicia de la provincia de Mendoza. Y yo no pueda litigar nunca más, por ejemplo. Si empiezo a hablar de la justicia de Mendoza, bueno, listo, entrego la matrícula como colgar los botines. Pero está mal. Está mal que uno no pueda encontrar en la justicia la imparcialidad que uno va a buscar. Digo, que ya sepas, si es Comodoro Pi. Digo, eso está muy mal. Como también está muy mal, te escuchaba, es verdad decir que los argentinos no podamos tener una previsibilidad de las políticas de este gobierno. Porque eso también hace a los inversores y a tu vida cotidiana. Ya no sé, con la inflación uno no puede vivir, estoy de acuerdo. Vos te levantás el lunes, vas a comprar la leche, te sale una plata, el martes te sale otra, el miércoles no se puede proyectar, ¿sí? Tu vida cotidiana se altera. Ahora, cuando toda la política que te rodea puede cambiar de acuerdo al humor presidencial, te vuelve loco. Y que vos, condiciones naturales que creías resueltas, como por ejemplo la libertad de expresión, hoy se vea atentada, es muy grave para, yo no te digo la institucionalidad, el tejido social. Sí, lo que llama la atención es la escasa respuesta de distintos sectores políticos a este tema, ¿no? Es decir, vos fijate que, todos los que se unieron, obviamente, a la Libertad Avanza, ninguno levantó la voz. No. Ante una cuestión de estas características, ¿no? Y esto es verdaderamente delicado. Existen dos maneras de avanzar sobre la censura, o bien el límite al periodista. Por un lado está esto que ocurrió, el fallo judicial, y por el otro lado está la pauta. La pauta muchas veces digita la actuación de los medios, y en esto dejo de lado a los periodistas, salvo a los periodistas porque los periodistas hacen su laburo como todos los días, tienen que ir a trabajar sus horas correspondientes, a llevar el material que le corresponda. ¿Por qué? Porque deben llevar el pan a su casa, tienen que laburar, pero quienes están en los medios evidentemente son los que hacen los buenos negocios. Eso también es una forma de aplicar, no te voy a decir censura, pero sí una restricción, un impedimento, un límite y un condicionamiento. El lado de los incentivos, digamos. No, y del condicionamiento, porque es cierto, cuando vos necesitas, los periodistas son laburantes. Financiar, digamos. Son laburantes y yo siempre que tengo la oportunidad de charlar con ellos, les digo, de los más precarizados, no sé si en las otras provincias, pero en esta es así. Hay periodistas muy jóvenes, y vos lo sabés, que tienen que trabajar para 3, 4 medios, ninguno están bajo relación de dependencia, y para llegar a fin de mes se la ven sumamente complicada. Y creo que el manejo de la pauta ha facilitado esa precarización. Entonces, cuando vos entras a un medio y entras en ciertas condiciones más o menos de estabilidad, y es justo pensar que te da miedo perderla.
Yo ahí no me enojo tanto con el periodista, sino con quien marca la línea editorial, sí, claro, ¿no? Como decía Ricardo. Claro, pero vos lo decías los que se han unido a La Libertad Avanza. Ayer, el Senado, sí creo que fue ayer, celebró una comisión, digamos, se reunió la Comisión de Libertad de Expresión. Estuvo Villarroel, Doman, Nancy Paso, y Carolina Lozada es parte de esa comisión. Carolina Lozada es senadora, hoy muy cercana a La Libertad Avanza, pero es periodista. Es periodista. Y lo único que dijo es, defendamos la libertad de expresión, nos guste o no el gobierno. Digo, vivió, comió y se desarrolló de una profesión que es fuertemente atacada, porque ahora, bueno, está con un acto, creo que el último eslabón del ataque, pero se ha cansado de denostar la profesión de los periodistas. Desde ensobrados hasta no odiamos los... ¿Cómo un presidente va a tuitear de manera reiterada, no odiamos lo suficiente a los periodistas? Claro, no a todos. Hay 5 o 6. Hay una selectividad, claro. Hay 5 o 6, tampoco son muchos más. Pero hay 5 o 6. No, hay un grupo sí que tiene acceso directo al presidente. Bueno, la Casa Rosada, digo, lo escuchan ópera. A ver, cuento una anécdota. Cuando estaba en LB10, yo tenía prácticamente, no como un columnista, pero sí, cada tanto salía conmigo en el espacio que conducía Javier Milei. Claro. Y era el economista, un economista de derecha que uno tenía porque necesitas tener. Y la otra obviamente voz, opiniones diferentes. Seguro. Y Javier Milei, recuerdo perfectamente cómo criticaba al gobierno de Macri de una manera feroz. Sí, abierta, feroz. Es más, le ponía apodos como él acostumbra a todos los funcionarios. Y en ese momento, en el LB10, están los registros allí, a Toto Deudor Caputo. Toto Deudor Caputo. Serial. Era un deudor, es decir, pero Javier, ¿se puede llevar adelante el país con un préstamo de estas características? No, es una locura, están fundiendo la Argentina, para salir adelante no podemos tomar bueno, lo primero que hace es llamar a Caputo y luego, bueno, o sea que esas son las cosas que uno entiende que la falta de, o las contradicciones que tienen, en este caso un gobernante de turno que lo lleva a posicionarse de esa manera. Un hombre que viene a combatir la casta, la corrupción, y supuestamente termina siendo parte de la casta y además con hechos sospechados de corrupción dentro de su propio gobierno. Es grave, es delicada la situación. Yo no sé si la gente va a tomar conciencia de aquí al 26 de octubre de lo que estamos hablando. Yo no creo que la gente todavía despierte a eso, ¿no? Claro, porque lamentablemente en la Argentina en más de una oportunidad hemos votado con el bolsillo, ¿no? Y el hecho de decir, che, la inflación está baja, pero la inflación está baja ¿a costa de qué, concretamente? Y él como economista lo sabe mucho mejor que yo. Entonces, estas son las cosas que evidentemente por allí la gente no recibe. En una oportunidad un funcionario del actual gobierno le comenta a un directivo de radio, le dice, lo que pasa es que Rodríguez es peronista. Y entonces, como diciendo, che, nosotros no podemos ir ahí porque es peronista. No. Y yo le digo, no soy peronista, soy keynesiano, que es distinto. Es casi tan malo para este gobierno. Claro, que ser peor incluso para este gobierno. Ser keynesiano es muy malo, pero es la formación que uno tuvo, claro. ¿Me entendés? Y yo no la voy a cambiar porque entiendo que a través del keynesianismo muchas veces el mundo se ha salvado, no un país, un estado. Hubo crisis muy grandes perfectamente, bueno, cada cual entiende y va por el camino. A ver, ese es el problema. Entonces, vos sos parte de la casta, él es parte de la casta, yo soy parte de la casta, porque entiendo que no es lo que corresponde. Y los periodistas son tomados como casta, en este caso aquellos que quieren difundir hechos vinculados al gobierno. Y eso es un problema serio, serio. Yo repito, lamentablemente el poder político maneja la justicia hoy, y esto se está dando. Para mí este tema de los audios está directamente ligado a su propio entorno, como también a sectores macristas. No olvidemos que Angelici es uno de los principales operadores que hay en la justicia argentina. Entonces, el hecho de que, en definitiva, existan personajes de estas características, Milei le es mucho más fácil echarle la culpa al rival de turno que mirar un poco hacia adentro y decir, che, me están haciendo la cama.
Bueno, ese es el problema. Y si le están haciendo la cama, no tiene por qué hacérsela a los periodistas. Se la tiene que hacer a quienes ellos corresponden, no al periodista. El periodista está para trabajar, para dar a conocer las noticias. Vos podés compartir o no mi opinión, mi punto de vista, pero eso es aparte, total y absolutamente aparte. Y es discutible. Es discutible, claro que sí. ¿Vos creés que en esto de periodismo, que Petri está complicado con el tema también de los sobreprecios en la obra social de las Fuerzas Armadas, y que en Mendoza no vamos a terminar de saber a ciencia cierta su responsabilidad? La responsabilidad de Petri sobre IOSFA es total. Él ingresó al Ministerio de Defensa con un superávit de 25.000 millones en IOSFA. Hoy es una obra social deficitaria. Sí. Deficitaria. E inclusive con negocios hechos, evidentemente, aclaro, la palabra negocio puede ser buena como puede ser mala. Sí, por supuesto. Negocio, punto. Que te puede salir bien o mal. Bueno, bien o mal. Pero con una droguería que hoy está sumamente cuestionada. Pero voy a tomar palabra hablándolo inclusive con Ricardo López Murphy hace un par de días. Él me decía, mira, el problema que tiene Petri es grave, es delicado. Tiene, por un lado, una investigación que probablemente algún día le llegue, no creo que sea en esta época, por el tema de IOSFA, la obra social, los contratos que tiene en ese aspecto, pero por el otro lado tiene un problema interno, que, por ejemplo, en la frontera o allá en el norte se encuentran un militar del ejército y un hombre de gendarmería haciendo el mismo trabajo, recorriendo las mismas horas, estando en el mismo lugar, y el gendarme cobra 100 pesos más que el militar. Y este gobierno, recuerden ustedes que la promesa de campaña era que las Fuerzas Armadas tenían que estar bien pagas. Sí. Y eso no se logró. Otra de las promesas incumplidas. Claro, es otra de las promesas incumplidas. Entonces yo creo que a Petri le va a llegar, pero no sé si le va a llegar antes del 26 de octubre. Aunque aclaro, y esto dicho por radicales en off, no están conformes con el acuerdo. La alianza Cornejo-Milei no están conformes. Cornejo prácticamente se arrodilló ante el gobierno nacional para cerrar una alianza por una cuestión de que veía en riesgo el triunfo electoral o el resultado electoral. Sí. Porque no es lo mismo. No es lo mismo un triunfo que ganar las elecciones. Exactamente. Una cosa es ganar la elección con amplia mayoría o con un buen porcentaje, que después del 26 de octubre van a empezar la disputa cuchillo con cuchillo de quiénes son los votos, si es que ganan la elección. Pero evidentemente que en toda esta situación es que se tuvo que generar un acuerdo pura y exclusivamente electoral y personal. Y hay radicales que no están de acuerdo, porque no están de acuerdo en cederle un espacio a un hombre que se fue del radicalismo como Petri, que es una cosa rara, ¿no? Anuncia en el comité de la UCR la candidatura y al otro día va y se afilia a la Libertad Avanza. Pero, digamos, poniendo todo eso sobre la mesa, evidentemente que va a haber una disputa y una lucha muy fuerte dentro del propio radicalismo acá a futuro. Por eso digo, es una ensalada. Es una ensalada. Lo que está generando Milei es una ensalada. En la noche que ganó Milei, yo estaba en Canal 9 haciendo la columna con el resto de los compañeros en el cierre, y los que me vieron o escucharon se recordar esto. Yo dije, por conocerlo a Milei en los momentos que tuvimos telefónicamente, Milei tiene, el PRO y el radicalismo tienen dos opciones. O son absorbidos por Milei, si a Milei le va bien, o Milei los arrastra al fracaso a ellos también y se pierden. Ya con el PRO hizo algo. Con el radicalismo está logrando lo otro, aunque el radicalismo muchas veces se golpea a sí mismo de manera increíble. Pero, es decir, esto es lo que está pasando. Milei absorbe. ¿Los va a absorber para el éxito o para el fracaso? Cualquiera de las dos cuestiones, estos dos partidos principales, que en su momento los dos presidieron la nación, porque esto fue así, bueno, pueden llegar a desaparecer. Entonces, vos decís, che, ¿y cuál es la alternativa que existe? Y volvés a la misma de siempre, ¿no? La alternativa peronista, porque no, evidentemente pasa eso, en la Argentina pasa eso. Sí, los gobiernos liberales, en lo económico, por englobarlo así,
están teniendo el gran problema de no poder estabilizar la economía sin una profunda recesión económica que, además de todo lo que vos contás, lleva a que cuando tengas que medirlo por el bolsillo, no te cierren los números a las familias, ¿no? Y agarro el guante keynesiano y vos fíjate que para mí el gran concepto no dicho en este año y medio es que el gran ajuste se ha hecho sobre el sector privado. Sí. Y digo el gran concepto porque los empresarios no logran entender o no lo dicen o lo saben y ideológicamente no pueden expresar su verdad. El ajuste cae sobre el sector privado de la economía. Para resumir el concepto keynesiano que muchas veces no se comprende. No es expandir el Estado, es expandir el sector privado. Mejor ejemplo, el de ahora. Ahí me están... Un lujo, ¿no? Un lujazo tenerte. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias verdad, a ha sido ustedes, hermosísima Marisa, la charla. Nico. Gracias, Ricardo. Coincido un lujo, casi realmente. todo, como decía, pero no seremos nosotros, sino nuestros adversarios quien nos haga volver. Cuando este programa se emita, en Buenos Aires ya van a haber sido las elecciones y ya tendremos números. Auguramos que sean muy buenas. Fuerza, compañeros y compañeras de la PBA, a meterle todo lo que hay que meterle. No olvidemos que un hombre y una mujer todavía en este contexto no se pueden jubilar porque no existe la moratoria y para eso necesitamos tener legisladores y legisladoras que luchen por ellos en el Congreso. A seguir organizando la esperanza. Nico, nos vemos la semana que viene. Ojalá que con este tan buen humor que tengo hoy. Ojalá. Y con menos frío. Ricardo, muchas gracias. Gracias Carola, gracias Gore. Nos vemos el domingo que viene.